Hoy en día les voy a hablar del el tema que corresponde, que es implante de genoinjerto con cultivo de queratinocitos y fibroblastos. Mi nombre es Roberto Sánchez Sánchez y soy mexicano y trabajamos en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y aquí en el instituto tenemos un Centro Nacional de Investigación y Atención a Pacientes Quemados. En realidad, hoy en día tengo la fortuna de presentarles el trabajo. Me toca a mí presentarles, pero es un trabajo que se desarrolla con la colaboración del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, también de México, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, también de México. Y bueno, este es el Centro Nacional de Investigación y Atención a Pacientes Quemados, que está dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación, y justamente se creó en el 2011 con la intención de darle la mejor terapia a los pacientes quemados que tenemos en México. Claro, ahorita les voy a hablar de las problemáticas que sufrimos en México y de las cosas que tenemos que hacer para poder atender a nuestros pacientes. Como ustedes saben, las quemaduras las podemos clasificar en primero, segundo y tercer grado. Dependiendo de la profundidad de la quemadura, pues vamos a necesitar diferentes tipos de terapias. En el caso de quemaduras de primer grado, donde solamente se daña la epidermis, pues no necesitamos realmente un tratamiento muy costoso o llevar al paciente a un centro de atención especializado. En cambio, cuando tenemos quemaduras de segundo grado, las podemos dividir en segundo grado superficial cuando afectan la mitad de la dermis y segundo grado profundo cuando afectan más de la mitad de la dermis. Ahí sí ya entramos en complicaciones, ¿no? Pero aún así, cuando tenemos esas quemaduras de segundo grado profundo, todavía tenemos estas invaginaciones de la epidermis que nos permite tener queratinocitos, con los cuales esos mismos queratinocitos van a poderle dar crecer esas células y restituir la piel dañada del paciente. En cambio, cuando tenemos quemaduras de tercer grado, ya perdemos por completo todo el espesor de la piel e incluso podemos llegar a perder tejido adiposo, ¿no? Entonces ahí es cuando se nos complica el tratamiento para los pacientes. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Ustedes bien lo saben, el estándar de oro es poderle dar a ese paciente los autotrasplantes, ¿no? Tomar piel sana, mallarla con la finalidad de cubrir una superficie corporal mayor y darle su propia piel al paciente donde no va a haber rechazo y donde no le vamos a transmitir enfermedades de una persona a otra persona, ¿vale? El problema acá es cuando tenemos quemaduras de gran superficie corporal, ¿no? Entonces, cuando tenemos pacientes gran quemados, pues el problema se nos complica porque no tenemos piel sana para poderle dar ese tratamiento a los pacientes. Y aquí es donde entran los apósitos biológicos que pueden ser celularizados y acelularizados. En general, un apósito acelular nos va a permitir evitar la pérdida de líquidos y prevenir infecciones. Muchos de ellos, dependiendo de la composición que tengan estos materiales, pueden permitir el crecimiento de las células a través de ellos, ¿no? Y entonces se integran al paciente. eh, pero bueno, va a depender de cada uno de ellos, ¿no? Pero también tenemos unos apósitos que son celularizados, ¿no? Y en general los podemos dividir en apósitos dérmicos y apósitos epidérmicos, ¿no? En general los apósitos dérmicos están cultivados con fibroblastos, ya sean, pueden ser autólogos o halogénicos, y los apósitos epidérmicos están cultivados con queratinocitos igual, ya sean autólogos o halogénicos, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos en México? Y yo creo que en América Latina en general, pues son los costos, realmente los costos. Acá estamos viendo los costos de un artículo ya, de hecho, bastante viejo, están en libras, y estamos viendo costos por centímetro cuadrado, ¿no? Ya sea de los apósitos mucho más completos, que se les conoce como dermoepidérmicos, que es que tienen esta combinación de fibroblastos y queratinocitos, o ya sea los apósitos dérmicos nada más con fibroblastos o epidérmicos únicamente con queratinocitos. Bueno, pues de entrada son apósitos muy caros, estos apósitos celularizados, y la segunda problemática es simplemente no los tenemos en México, ¿no? Este tipo de tecnología todavía no nos llega a México y a pesar de que estas empresas
están comercializando estos productos hace muchos años, pues en México no los tenemos. En México contamos solo con una empresa, que justo es mexicana, que se llama Epifast, y cuesta alrededor de $700, 10 centímetros cuadrados, ¿no? Es el único pocito celularizado que tenemos, y es una capa de queratinocitos, ¿no? Ese es con lo que contamos en México. A raíz de esto, nosotros empezamos a trabajar con la piel porcina, ¿no? ¿Por qué la piel porcina? Bueno, la piel porcina es muy parecida a la piel humana también, consta de una epidermis, una dermis que también está constituida principalmente de colágeno 1 y colágeno 3, como es el caso de la humana, y desde los años 70 se ha utilizado como cobertura para los pacientes quemados, ¿no? Otra vez va a prevenir, esta cobertura va a prevenir la pérdida de líquidos y las infecciones bacterianas, ¿no? Entonces, hay trabajos muy, muy, muy viejos al respecto utilizando piel de cerdo, y nosotros quisimos aprovechar este producto como un andamio para poderlo celularizar. Hoy en día en el mercado, bueno, ya tenemos muchos productos también que son a base de esta piel de cerdo, ¿no? Y bueno, pues también se compone de las tres capas, la piel de cerdo, tiene espesor similar al del humano, la colágena, otra vez esa va a ser la matriz extracelular, que va a ser muy parecida a la del humano y que nos va a permitir ser un andamio idóneo para el cultivo de células, ¿no? Hoy en día, bueno, parte de este trabajo es en colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares de México, y ellos ya han logrado desde hace mucho tiempo tener esta piel de cerdo, además esterilizada mediante radiación, ¿no? Entonces, este trabajo ya se ha hecho desde hace mucho tiempo, y tienen este producto que además está certificado, ¿no? Tenemos un control de calidad estandarizado para este producto, y la aplicación como cobertura, pues ya tiene muchos años que se está haciendo en México. Bueno, lo que nosotros ahora queremos hacer es incorporar las células de los pacientes a este andamio de piel de cerdo. Entonces, aquí les presento justamente el cultivo de fibroblastos y queratinocitos, ¿no? Entonces, los fibroblastos, cómo se van cultivando a lo largo de los días, cómo vamos logrando crecer estas células, es muy sencillo, ¿no? El procedimiento realmente no tiene mucha complicación, y como ustedes saben, los queratinocitos, a diferencia de los fibroblastos, crecen en colonias, ¿no? Entonces, ya vemos al día 14, por ejemplo, cómo estos queratinocitos logran hacer colonias en las cajas de cultivo. Nosotros hemos, por ejemplo, caracterizado inmunofenotípicamente los dos tipos de células, ya sea por la proteína de superficie de fibroblastos, corroboramos que son células de fibroblastos, y además los queratinocitos corroboramos que tengan los marcadores de queratinocitos basales. Esos queratinocitos basales son justamente los que van a estar proliferando y los que queremos nosotros que lleguen al paciente para que puedan repoblar otra vez esa epidermis del propio paciente, ¿no? Tenemos también los queratinocitos ya diferenciados que tienen citoqueratina 10, ¿no? Los queratinocitos basales tienen citoqueratina 5, y aquí podemos ver ejemplos de esas colonias de los queratinocitos que tenemos en cultivo. En esta gráfica les presento un ejemplo de, por ejemplo, cuando cultivamos células de adultos, ¿no? En verde y en azul. Cuando cultivamos células de infantes, en realidad estos fibroblastos los sacamos de prepucio, ¿no? De un infante. Entonces, ustedes pueden darse cuenta cómo las células de un prepucio crecen mucho más rápido. Acá vemos una caída drástica, porque llegan a crecer tanto las células que a final de cuentas se empiezan a morir porque ya no tienen espacio donde crecer, ¿no? Y acá tenemos las células, cómo crecen cuando las aislamos esas biopsias de piel cercanas a la quemadura, ¿no? Entonces, algo bien importante es tomar este tipo de células de áreas sanas, que estemos completamente sanas, lejanas a la quemadura de preferencia, ¿no? So, una estrategia que puede ser es que cuando los cirujanos tomen los autoinjertos, de ahí mismo nosotros nos pueden dar un centímetro cuadrado de piel, y de ahí nosotros podemos sacar los fibroblastos y queratinocitos para darle atención a los propios pacientes. Aquí vemos cómo tenemos la piel de cerdo ya en cultivo. Aquí trabajamos en un área blanca, ¿no? Para tener todas las medidas de seguridad necesarias. Y
aquí vemos cómo está esa piel de cerdo y cómo sembramos estas células mediante goteo. Este goteo nos va a permitir que las células se adhieran a esa piel de cerdo y que permanezcan ahí. Después de que las ponemos ahí cierto tiempo en esa piel de cerdo, nosotros ya podemos pasarlas a un medio de cultivo. Y aquí vemos cómo cuando llevamos esa piel de cerdo al quirófano, aquí vemos cómo se implanta hacia los pacientes, ¿no? Verificamos, si ustedes pueden darse cuenta, aquí le tomamos un pedacito, 1 centímetro cuadrado a esa piel de cerdo para verificar que cuando estamos dando el trasplante las células están vivas. Este es un ensayo de calceinayo modimetidio donde vemos las células vivas en verde, que quiere decir que son positivas a calceína, es decir, que las células están metabólicamente activas, transforman ese compuesto y generan una fluorescencia verde. Y también podemos ver células muertas, que esas las vemos con el hemodímero de tidio, que cuando la célula está dañada, este hemodímero de tidio penetra dentro de la célula, se intercala en el DNA y por eso vemos esa fluorescencia verde, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos más del 90% de células vivas cuando hacemos este tipo de ensayos. Y aquí tenemos diferentes pacientes, como los vemos antes del tratamiento, ¿no? En general, estas son quemaduras de segundo grado mixtas. Durante el tratamiento, al día 7 y al día 14 del tratamiento, ¿no? Entonces vemos cómo está la recuperación de los pacientes. Acá tenemos otros pacientes antes del tratamiento, en el implante y después de un mes, ¿no? Entonces, muy importante, por ejemplo, ver cómo comparamos aquí a estos pacientes con el injerto autólogo, ¿no? Entonces, la piel mallada del propio paciente la ponemos y al lado ponemos la piel de cerdo cultivada con las propias células del paciente, ¿no? Entonces, podemos ver que después del mes, la epitelización se da de una manera parecida a la del estándar de oro, pero además, si podríamos decir que tiene alguna ventaja es que sabemos que cuando ponemos la piel autóloga, el injerto autólogo siempre deja esta cicatriz en forma de malla, ¿no? Entonces, al hecho de poner la piel de cerdo con las células, vemos que la cicatrización al menos es un poco más lisa y un poquito más estética, ¿no? Realmente esto podría ser a lo mejor lo que menos importa. Otra vez, la terapia donde planeamos utilizar esto no es para todos los pacientes, sino justamente para aquellos pacientes en los que ya no tenemos piel del propio paciente para poderle darle esos tratamientos, ¿no? Pero bueno, es un proyecto de investigación donde tenemos pocos pacientes y donde justamente lo que estamos evaluando al principio es que no haya un daño al paciente y ver si esta terapia puede al menos revitalizar este tipo de lesiones. Después de eso, lo que estamos utilizando ahora es la incorporación de células troncales mesenquimales. Las células troncales mesenquimales pueden diferenciarse a fibroblastos dérmicos, a queratinocitos, aunque con bajo porcentaje, y también pueden inhibir la formación de miofibroblastos, que estos son responsables de parte de hacer cicatrices hipertróficas, ¿no? Las células pueden generar vasculatura, que es muy importante para reparar una lesión, y pueden inmunorregular la lesión, que eso puede ayudar a que la reparación tenga un componente más parecido a la regeneración que a la cicatrización, ¿no? No a tal grado, pero puede ayudar en esa parte, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos es cultivar esas células troncales derivadas de tejido adiposo en esta piel de cerdo, además impregnada con nanopartículas de plata, porque ustedes saben que una problemática justamente cuando se pierde la piel es las infecciones bacterianas. En el laboratorio hemos caracterizado nuestras nanopartículas de plata con un diámetro aproximadamente de 13 nanómetros, lo hemos corroborado por diferentes técnicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver por microscopía electrónica de transmisión cómo son esféricas y en general tienen ese promedio de diámetro. Hemos comparado su efecto bactericida, ¿no? Contra cepas ATCC, pero también contra cepas clínicas, ¿no? Y hemos visto que se requiere mucho menor concentración de nanopartículas de plata que de antibiótico para poder erradicar estas bacterias. Caracterizamos el nanocompuesto, que es justamente estas nanopartículas de plata impregnadas en la piel de cerdo, y obviamente a mayor concentración, pues observamos mayor impregnación en la piel de cerdo. Ya que tenemos este nanocompuesto, bueno, también vemos que la liberación, aunque es poca, también puede erradicar el crecimiento de bacterias ya con este nanocompuesto, ¿no?
Y otra vez, pues eso va a depender, entre más concentración pongamos de nanopartículas de plata, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Acá ya estamos usando concentraciones que son muy grandes y de bacterias, ¿no? Les conocemos como biopelículas, ya son concentraciones enormes. Realmente, si tuviéramos una infección en el paciente de este grado, pues bueno, ya no tendríamos que poner esto, sino más bien utilizar antibióticos sistémicos, ¿no? Aquí la idea más bien es prevenir justamente esas infecciones bacterianas. Y bueno, hemos caracterizado las células troncales mesenquimales con los marcadores clásicos. Aquí analizamos CD90, CD73 y CD105, ¿no? Que son características de este tipo de células. Además, las hemos diferenciado a condrocitos, osteocitos y adipocitos, que son los linajes clásicos a los cuales se pueden diferenciar estas células troncales mesenquimales, ¿no? Hemos visto cómo ya las células troncales mesenquimales a diferentes concentraciones de nanopartículas de plata, pues también van perdiendo viabilidad. Lo que encontramos es que a 125 partes por millón de esta piel de cerdo impregnada con nanopartículas de plata, bueno, tenemos todavía buena viabilidad celular y las células, a pesar de que al principio sufren mucha muerte celular, vuelven a empezar las que permanecen ahí vuelven a proliferar, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar, esta concentración, a tener un apósito que nos impida el crecimiento bacteriano, que nos proteja de la pérdida de líquidos y además que podamos cultivar células que tengan una capacidad regenerativa, ¿no? Hemos hecho modelos animales cubriendo los ratoncitos con piel de cerdo y células troncales mesenquimales y hemos visto una mejor deposición de colágena, ¿no? En azul vemos la colágena, es una piel normal, como se ve en azul, la colágena de la piel normal, el control, que es solamente la quemadura, la piel de cerdo incrementa, de hecho la pura piel de cerdo incrementa un poco la deposición de colágena, pero cuando ponemos las células troncales mesenquimales, todavía hay mayor deposición de colágeno, ¿no? Y lo que vemos es que cuando ponemos las células troncales mesenquimales sobre esta piel de cerdo, se libera el factor de crecimiento endotelial vascular, un factor de crecimiento que secretan este tipo de células que puede ayudar, eh, dar muchas señales en la piel para la reparación de la piel. Entonces, bueno, justamente hemos generado este apósito y bueno, esto es a raíz de la necesidad de que en México pues simplemente no tenemos estas terapias celulares que ya desde hace muchos años se están dando en países de primer mundo, ¿no? Y ahora a donde nos dirigimos justamente es a generar esta piel de cerdo con nanopartículas de plata, pero ahora incorporando los tres linajes celulares, células troncales mesenquimales derivadas del tejido adiposo, fibroblastos y queratinocitos, que son los principales tipos de células en la piel, ¿no? Ese es realmente el trabajo, la pequeña contribución que estamos haciendo para poderle dar tratamiento a nuestros pacientes. Y claro, pues necesitamos todavía crecer mucho en el campo, ¿no? Pero necesitamos también dejar de ser dependientes de los países de primer mundo y de estas tecnologías que ya tienen mucho tiempo y que tampoco tenemos que crear nada nuevo, ¿no? Son cosas que ya están ahí, protocolos que ya están publicados, pero que necesitamos hacer lo propio, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo ha sido financiado por el CONACYT de México, dos proyectos que tenemos ahí, y por el Organismo Internacional de Energía Atómica también nos ha ayudado a poder realizar este trabajo. Y quisiera agradecerle principalmente a la doctora María Esther Martínez Pardo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, al doctor Fidel Martínez Gutiérrez de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quienes hacen la caracterización microbiológica, y al doctor Gabriel Martínez Castañón, también de la misma universidad, que él es quien diseñó estas nanopartículas de plata, ¿no? Es un trabajo que participa mucha gente, a mí me toca presentarlo con mucho orgullo, pero bueno, al laboratorio del Banco de Tejidos Radioesterilizados del ININ, al laboratorio de antimicrobianos, biopelículas y microbiota de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, al laboratorio de nanobiomateriales, al laboratorio de biotecnología del Instituto Nacional de Rehabilitación, a la unidad de ingeniería de tejidos, terapia celular y medicina regenerativa del INR, al bioterio y cirugía plástica del mismo instituto. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Esto es un poco de lo que hacemos en nuestro país, en nuestro laboratorio. Y bueno, estoy abierto a todas sus preguntas. Muchas gracias.